Dice la Biblia que después del diluvio universal, el arca reposó el mes séptimo sobre los montes de Ararat. Hace 80 años, un piloto descubrió esta forma de la montaña y desde ahí, numerosos investigadores han señalado que es el mismísimo barco de Génesis. Por eso con mi hermano nos cruzamos medio planeta hasta este lugar. Estoy temblando de miedo. Para investigar qué tan real es este hallazgo. Porque si es lo que creemos, estamos frente a uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Pero antes de pararme encima del arca, este viaje nos va a llevar a la Villa de los Ocho, donde los únicos 8 sobrevivientes del diluvio reiniciaron la civilización. Porque está completamente abandonado. Además de un palacio de ensueño colgado de la montaña. Es verdaderamente increíble. Pero antes de subirme al avión, hablé con el único hombre que conoce este lugar mejor que nadie, Andrew Jones. Andrew ha dedicado casi 3 décadas a estudiar la formación geológica de Duro Pinar, la estructura con forma de barco que algunos creen es el Arca de Noé. Las montañas de Ararat. No estamos en China ni en Colorado. Aquí es donde, según la Biblia, encontrarás el Arca de Noé. Luego pasó a enumerarme todas las evidencias, las cuales les mostraré en un momento, porque lo que verdaderamente llamó mi atención fue lo que dijo a continuación. No confíes en el tipo a tu lado diciéndote qué pensar, ni en tu pastor, ni en los científicos que ves en la televisión. No, investiga por ti mismo. Y eso es exactamente lo que decidí hacer. Bueno, acabamos de aterrizar en Estambul directo desde Buenos Aires. Ha sido un viaje muy largo, amigos. Más de 17 horas dentro del avión y no estamos aún en nuestro destino final. Ya que todavía nos queda un vuelo más hasta Iquil, el aeropuerto más cercano a los montes de Ararat. Ahora, la historia de cómo la formación fue encontrada es verdaderamente de locos. Pero antes de contártela, quiero comentarte un poco mis sensaciones de estar aquí en la puerta de entrada a Oriente Medio. Porque, amigos, viniendo de Argentina, un país occidental, encontrarse con un aeropuerto como el de Estambul es, sin lugar a dudas, un choque cultural. Una de las cosas que más me llamó la atención fue la gran cantidad de mezquitas que hay en este mismo aeropuerto. Pequeños cuartos donde se puede rezar a Alá. Cuartos separados para hombres y mujeres, no pueden hacerlos juntos. Y lo más llamativo de todo para mí es que inclusive hay una especie de reloj con un countdown, con una cuenta regresiva que te está anunciando cuánto falta para el próximo rezo. Recordemos que el Islam tiene una cantidad de oraciones obligatorias que hacer al día. Viniendo de un país occidental, esto para mí es bastante peculiar. Más aún cuando ves la separación que hay entre hombres y mujeres. Ellos no oran juntos. Las mujeres tienen su cuarto de oración y los hombres tienen el suyo. El primero en identificar esta formación fue el capitán İlhan Duru Pinar, que era un cartógrafo de la Fuerza Aérea Turca y que sobrevoló la zona del Monte Ararat en el año 1959. Allí, después de una serie de lluvias y terremotos, la tierra fue removida y expuso esta formación tan peculiar, con esta tan extraña apariencia de un bote. Después, en los años 70 y 80, Ron Wyatt, un arqueólogo aficionado, popularizó el sitio, presentándolo al mundo como el hallazgo definitivo de que esta era el Arca de Noé. Ahora, hay muchísimo debate alrededor de este hallazgo, porque no pocos geólogos afirman que esto es una formación natural, que sí, tiene la medida exacta del Arca de Noé y su forma, pero que tranquilamente pudo haberlo generado la Tierra. Hay muchos que dicen que esto es demasiado para ser una simple casualidad y que efectivamente estamos frente al Arca de Noé. Hay gente que ve mis videos que quiere creer en la Biblia, que quiere creer en esas historias, pero que sencillamente no puede hacerlo. Muchos de ustedes necesitan ver para creer y por eso estamos acá. Y digo nosotros porque no estoy solo. Me acompaña detrás de cámara mi hermano Iván, que también va a ser un poco el filmmaker y el productor de esta serie. Salúdame. Hola. Vení, ¿qué se hace que es el tímido, vení. Esta es la primera vez que Iván sale de Argentina, que sale del país. Y no está yendo a Miami, a Cancún, ni a ninguna playa. Está yendo a la frontera de Turquía con Irán. ¿Estás bien vos de la cabeza? Bien, un poco confundido. Las palabras no se entienden mucho, las letras son extrañas. Pero bueno, confiando en que vamos por el buen camino. Todo lo que subimos en lo de Avi primero pasa por sus manos. Es editor, bueno, es un poco mi mano derecha en todo esto.
Y bien amigos, ya estamos en Dogu Bayazid, la ciudad, el poblado más cercano al monte Ararat. De hecho, ahora mismo estamos en un hotel llamado Hotel Ararat. Llegamos hace algunas horas después de, bastante viaje, y lo primero que hicimos fue acostarnos y descansar un poco. Ahora recuperamos fuerzas, vamos a ir a comer algo y ya mañana haremos la expedición. Mañana comienza la aventura. Debo decirles que mis sensaciones hasta el momento no son tan positivas en relación a nuestra investigación, en relación al Arca de Noé que está en la formación arqueológica de Durupinar. Y la razón por la que no estoy tan positivo con respecto a esto es que cuando le pregunté a nuestro anfitrión aquí en el hotel, a uno de los locales de Dogu Bayazid, si conocía el sitio y qué parecía, su respuesta fue la siguiente. No es real. Es solo una trampa para turistas, porque cuando buscas bajo tierra, no encontrás nada, solo roca. El Arca de Noé es solo una trampa para turistas. Me llama la atención también que la estrella del lugar es un palacio. Pero si querés lo auténtico, tendrías que ir al palacio de Isaac Pasa. Un palacio que por supuesto vamos a ir a ver mañana también. Pero con respecto al Arca de Noé no hay tanta publicidad. Eso ya me hace desconfiar un poco, porque si yo tuviese el Arca de Noé en mi ciudad, definitivamente haría un escándalo al respecto. Haría un alboroto impresionante y les mostraría a todos que yo soy el lugar que contiene los restos de tamaño historia. Eso, sin lugar a dudas, arroja una sombra de duda sobre el lugar que vamos a ir a visitar mañana. Pero no estoy desanimado, que no los engañe mi rostro cansado. Estoy muy emocionado de estar acá. Es prácticamente un sueño poder recorrer este lugar y poder mostrarles a ustedes la verdad sobre esta formación tan particular que ha atraído a propios y extraños, cristianos, creyentes, ateos, escépticos al mismo lugar. Todos buscando responder las mismas preguntas. ¿Es la historia de Noé verdadera? ¿Es acaso esta formación realmente los restos de su barco? No tenemos demasiado tiempo, pero intentaremos ser lo más sagaces y aprovechar de la mejor manera posible las horas que nos quedan en este lugar. Ok amigos, no puedo explicarles lo dura que fue esta noche. A eso de las 3:30 de la mañana comenzó a sonar un ruido muy fuerte, muy extraño alrededor, que yo no sabía muy bien qué era, y luego me explicaron que es el llamado a rezar que hacen en las mezquitas, si no me equivoco. La cosa es que ese sonido me despabiló, me despertó, y cuando quise incorporarme nuevamente a eso de las 4:15 de la mañana, ya estaba amaneciendo. No sé por qué amanece tan temprano aquí en esta región. La cosa es que hemos dormido prácticamente muy poco, unas 3-4 horas, así que no estamos como súper frescos. Ahora nos espera Bari, quien será nuestro chofer por el resto del día, quien nos llevará primero hacia la Villa de los 8, el presunto lugar en el que después del diluvio los 8 sobrevivientes, Noé, su esposa, sus hijos y sus 3 esposas, se asentaron después de que el arca reposó en el monte. También nos va a llevar al Isaac Palace, un palacio que está aquí muy cerca y que es para todos como la gran atracción del lugar, inclusive mayor que el Arca de Noé. Y después, sí amigos, nuestra última estación será el Arca de Noé en los montes de Ararat. Estoy bastante emocionado, así que vamos allá. Vamos. Buddy. David. How are you? Good? Thank you. We can just... Okay. Speak. Vizeden bahsettiniz de onu anlayamadım. All good. Thank you, no problem. Un pequeño detalle es que Bari solamente habla turco y tenemos que comunicarnos usando el traductor de Google, el cual es bastante, no sé si es impreciso. Cada vez que lo uso la gente tarda mucho en entenderme. Bari, pregunta, ¿cree que el arca de Noé es real o es falso? Bari, Nuh'un gemisinin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu soruyor. Gerçek. Yes or no for you? Yes? Ya. Amerika'da bilim adamları geldiler, araştırma yaptılar, gerçek olduğunu söylediler. 20 yıl önce. Los científicos de Estados Unidos vinieron, investigaron, dijeron que era real hace 20 años. Good. Ya. Good. Bueno, por ahora el contador va empatado, ¿no? Entre el chico del hotel y nuestro amigable conductor, 1-1. Vamos a ver si lo podemos destrabar ahora más tarde.
Bien, llegamos a nuestra primera parada. Bueno, estamos en la ladera del Monte Ararat. Allá está esa gran cosa que parece un volcán blanco con nieve arriba. Ese gran volcán con nieve, eso es el Monte Ararat. Ahora nos vamos a ir hacia allí donde está el arca, pero ahora quiero mostrarles estas anclas de piedra. Nuestro chofer guía nos acaba de advertir que tengamos cuidado con algunos perros que hay por acá. Él dijo literalmente dog problem. Es muy loco estar acá, pero hay un silencio total. Sí, es un pequeño pueblo rural. Ahora, estas piedras fueron encontradas ni más ni menos que por Ron Wyatt, amigo. Ron Wyatt fue un cristiano apasionado que quería probar que la Biblia era verdadera. Él no era arqueólogo profesional ni nada de eso. Simplemente era un creyente que deseaba encontrar pruebas, evidencias que sustentaran los relatos bíblicos. Y vaya que lo logró, porque entre sus hazañas se contabilizan casi 100 descubrimientos relacionados con las escrituras, pero los más impactantes de todos son sin lugar a dudas los relacionados a la formación de Durupinar, el arca de Noé, que veremos más adelante. Wyatt fue el primero en encontrar estas rocas en uno de sus muchos viajes por la zona del Monte Ararat, tal y como mencionó en nuestra charla Andrew Jones. Ron Wyatt llegó y realmente lo dio a conocer al mundo a través de sus 10 a 15 años de investigación aquí. Fíjate las inscripciones que tiene. Tiene como un grabado en un idioma que no logro identificar. Y bueno, después tiene estas cruces grabadas. Piedras como estas se encontraron, por ejemplo, cerca del río Nilo en Egipto y eran utilizadas como anclas en las embarcaciones. Ahora, no anclas en el sentido moderno, no anclas como las que vos y yo podemos ver, por ejemplo, en las películas que las sueltan, se clavan al fondo y el barco se queda quieto, sino que tenía más bien otro tipo de función, que era estabilizar el barco, que cuando venían las olas y demás, estas piedras pesadas, grandes, alrededor del mismo, lograban que la nave de alguna manera no se tumbe ante la marea. Algo interesante también sobre esta región es que tradicionalmente se dice que Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet y sus 3 esposas se instalaron después del diluvio. O sea, este sería el pueblo, la villa de los 8. Es en este lugar, a las faldas del Monte Ararat, en el que la humanidad post-diluvio renació. Y amigos, solo puedo decirles una cosa estando acá, que es que el mundo es mucho más grande y complejo de lo que a veces pensamos. Yo vengo de Argentina y es una nación que tiene apenas 200 años de historia y poco más. Y estoy parado ante piedras que datan de siglos, de milenios de antigüedad. Sí, milenios. Y pensar que ha habido tantas personas durante tanto tiempo que vivieron hace que uno definitivamente se sienta humilde. Es decir, ¿qué problema hay? ¿Qué cosa te puede estar pasando que no le haya pasado a nadie antes? Esa es un poco la primera reflexión que tengo de estar parado acá en este lugar. Y bien amigos, hasta aquí nuestra parada en la villa de los 8, donde están las anclas de piedra. Seguimos ahora a nuestra siguiente estación. Vamos. Llegamos a nuestra segunda estación, el Palacio de Isaac Payá. No sé si lo pronuncié bien, pero trató de explicarme muy amablemente nuestro chofer cómo hacerlo y espero haberlo logrado. Este palacio tiene unos 300 años de antigüedad y es una mezcla de arquitectura otomana, armenia, persa. Es realmente muy bello, muy interesante y es el verdadero atractivo de Dogu Bayazari, el lugar, la ciudad en la que nos estamos alojando.
El lugar funcionó como sala de reuniones, calabozo, o sea, realmente tuvo muchísimas funciones. Creo que tiene más de 100 cuartos. Es verdaderamente delirante. Pero lo que más me interesa no es exactamente el palacio, sino que quiero mostrarles eso que está allá. Eso que está colgado de los acantilados, que parece como que la roca y las murallas son la misma cosa. Bueno, esas son las ruinas de una fortaleza que es mucho más antigua que este palacio. Sus cimientos se remontan al reino de Urartu, que es una civilización que dominó esta región más o menos desde el siglo 9 antes de Cristo. Lo interesante es que Urartu es exactamente la misma palabra que en hebreo se usa para Ararat, amigos. Este es el reino de Ararat. No estamos simplemente haciendo un paseo turístico, estamos recorriendo la historia. Historia viva, historia bíblica. Hace unos minutos estuvimos con unas anclas de piedra que podrían haber pertenecido a la embarcación que salvó a Noé y a su familia. Y ahora estamos parados enfrente de las ruinas del antiguo y milenario reino Urartu, reino de Ararat. Hemos hecho tantos videos sobre la Biblia en mapas que estar parado en donde la geografía bíblica sucedió es sencillamente increíble, amigos. Bueno, después de haber estado varias horas ya dando vueltas, yendo de aquí para allá, llegó la hora de reponer energías, de reponer fuerza en un auténtico restaurante turco. Fíjense lo que te traen antes de la comida, como estos aperitivos, esa especie de salsa picante, no sé, ensalada. Y esta especie de queso o algo así. Pero a mí lo que más expectación me genera es que el amigo Iván, productor, primera vez que está fuera de Argentina, su país natal, va a probar cocina auténtica de otro lugar. Porque él ni siquiera es que come comida china, no es que en casa se pide comida mexicana, comida peruana, comida japonesa, china, sushi. No, él es un tipo muy argentino y muy sencillo. Entonces, en tu opinión, ¿vamos a ver ahora el verdadero arca de Noé? Para mí sí. ¿Vos sos believer? Believer, 100% believer. Vos tenés toda la fe. Toda la fe. Es más, estoy convencido de que las piedras que vimos eran anclas. Convencido. Vamos a ver el arca. Estoy muy nervioso. Estoy muy ansioso. Llevamos años haciendo videos, hablando de este lugar. Estar acá es como un sueño. No pensé que íbamos a poder llegar. Estamos en la otra punta del planeta, la frontera con Irán. No sé, me parece real. Y a la vez es como toda esa emoción y toda esa ansiedad por... ¿Será verdad? O sea, verla y... ¿será eso? Estando a punto de llegar, recordé las palabras de Andrew Jones, quien me dijo antes de emprender esta aventura: Hay personas como Tomás, el incrédulo, quien fue un discípulo de Jesús, pero no creía que Jesús había resucitado y quería una prueba física, y Dios respondió a sus oraciones. Así que, si alguien está orando por la verdad, revisa la evidencia tú mismo. Y sé con todo mi corazón que para eso estamos aquí, para recordarte que la Biblia no es un libro de ficción, no es un cuento de hadas, sino la palabra viva del Dios vivo. Ok, amigos, estamos acá. Amigos, estamos en el centro. Acá es el centro de visitantes del Arca de Noé. No, amigo. Wow. Lo hicimos. Estamos acá. ¿Qué hacemos acá, amigo? Amigo. Como que es mentira, amigo. Como que no es real. Lo importante está llegando.
tengo la piel como rara, me siento como todo emocionado. O sea, me da ganas de llorar genuinamente porque es un lugar al que no sé, años estudiando, documentando, verlo en persona es como que no tiene ningún sentido. Se siente como haber llegado muy lejos, no sé cómo explicarlo. Se ve, ¿eh? Sí, se ve clarísimo. Contalo. Amigos, con esta emoción les digo que conseguimos un permiso especial para poder bajar. Vamos a ir caminando, vamos a pararnos encima del arca. Yo no puedo creer, digo, vamos a parar el arca de Noé, ¿entendés? Vamos. Me siento Indiana Jones. Amigos, hace un frío acá arriba. Estamos en la región más alta de Turquía. Bueno, tenemos un trecho, ¿eh? ¿Sabes qué creo? Creo que somos los primeros argentinos en estar acá. Ay, amigo, eso Estoy completamente seguro, somos los primeros argentinos en estar acá, no tengo dudas. Hay un montón de barro acá, ¿eh? Che, acá no corta nadie el pasto, ¿eh? Estamos al lado del arca, pero tengo que cruzar ese abismo. No sé cómo cruzarlo. Estamos muy cerca. Literalmente estamos debajo. Ahora vamos a subir. Ah, amigo, no de más. Este terreno es muy engañoso, está muy empinado, es muy sube y baja. Hay mucha agua, mucho barro. Y no estoy en estado físico. Bueno, vamos ahora a subir el último tramo rumbo hacia el arca de Noé. Bueno, vamos a comenzar el ascenso hacia el arca de Noé. Iba a poder ver el arca de Noé en Turquía. Caminar en ella, eso simplemente es un sueño demasiado grande siquiera para que yo pueda haberlo soñado. Pero está pasando. Al mirar desde arriba podemos constatar que la formación mide 515 pies de largo. Acordate de este número, es importante, porque la Biblia dice que el arca medía 300 codos. Ahora bien, 300 codos son 450 pies. Cerca, pero todavía lejos de nuestro hallazgo. Hasta que recordás algo interesante. Moisés, el autor de Génesis, fue criado en Egipto y 300 codos egipcios dan exactamente 515 pies, la medida exacta de lo que está. Uno de sus viajes, Ron Wyatt pasó un radar por el suelo y dijo haber encontrado 3 cubiertas, una sobre la otra, 3 pisos, los mismos 3 que Dios le ordenó a Noé construir en el Génesis. En el primer piso afirmó que había 144 cuartos con rampas y miles de remaches con aluminio y titanio. Pero lo cierto es que casi nada de lo que afirmó ha podido verificarse con ciencia cierta. Sus métodos eran caseros, rudimentarios, y para la mayoría de los arqueólogos, Ron Wyatt es un fantasista. Pero esta opinión podría cambiar rápidamente, porque 40 años después alguien volvió a intentar pasar un radar por aquí, Andrew Jones, y lo hizo con un equipo moderno, no destructivo. Andrew envió los datos crudos a una geofísica con 30 años de experiencia, sin decirle lo que estaba viendo. Y ella afirmó haber encontrado líneas paralelas, ángulos rectos y en el centro un espacio enorme. Y la evidencia, yo creo, es por lo menos considerable. Hay que pensar las probabilidades de que
una formación natural tenga no solo la forma indicada, sino la longitud adecuada y que esté en el lugar exacto. Son demasiadas casualidades. No puedo jurarte que esto es sin dudas el arca de Noé. Creo que todavía nadie puede. Faltan excavaciones y más estudios. Pero puedo decirte esto, no estoy parado solo ante una roca. Son los montes de Ararat, el lugar que la Biblia nombra, frente a una forma de barco con la medida exacta, con un patrón que la naturaleza, simplemente no fabrica. Para mí esto ya es suficiente, no para cerrar el debate, sino para que aquellos que dudan de la Biblia comprendan, la Biblia no es un cuento para dormir. Es verdad, pasó en lugares que todavía hoy podemos visitar y de eso se trata todo, de que las escrituras no transcurren en Narnia ni en ningún mundo de fantasía. Son historias que pasaron en un tiempo y lugar reales, y este podría ser uno de ellos. ¿Será verdad? O sea, verla y... ¿será eso? El mundo es mucho más grande y complejo de lo que a veces pensamos. ¿Qué problema hay? ¿Qué cosa te puede estar pasando que no le haya pasado a nadie antes? Decimos, estamos acá. La Biblia no es un libro de ficción, no es un cuento de hadas, sino la palabra viva del Dios vivo.